Con estas investigaciones hemos encontrado que podemos producir entre 120, 150 a 180 toneladas en un solo corte. Bienvenidos a Tierra, Pastos y Ganado. Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. Temas espectaculares como el de hoy. Yo cuando corto un maíz, su verdadero nombre es milpa. Por tradición cosechamos, pero a través del tiempo, los que siembran maíz han diseñado y desarrollado sus propias técnicas agronómicas de mecanización de suelos, de sistema de siembra, número de semillas por hectárea, planes de fertilización, cosechar, inclusive ensilar. Y todo funciona bien cuando usted planifica. Hoy les doy un caso, y yo cuando cosecho, o sea, nuestra empresa, cómo, cuándo y por qué recomienda cosechar en un determinado punto del maíz. Hemos desarrollado una técnica para obtener, dependiendo la altura sobre el nivel del mar, caso maíz milpa, su nombre nativo, un promedio de 200.000 matas hasta 1.500 metros de altura. Por debajo de 1.000 metros, 220 a 240.000 matas de maíz por hectárea. Entre los 1.500 y 2.000, un promedio de 160.000 matas por hectárea. Y entre los 2.000 y los 2.500, un promedio de 100 a 120.000 matas por hectárea. Teniendo en cuenta que a medida que usted su finca la tiene, su rancho lo tiene por encima del nivel del mar, hay menos radiación solar y hay diferentes días de cosecha. Me explico. Cuando yo siembro la milpa, nosotros en nuestros paquetes técnicos recomendamos fertilizar después de germinación, cuando el maíz tenga primer par de hojas, segundo par de hojas, o primero, segundo y tercer par de hojas. Este estado de desarrollo, aquí a 1.400 metros sobre el nivel del mar, se sembró hace 15 días, porque estoy a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Esto ocurre en tierra caliente por debajo de los 1.000, a los 8 días, 6 días, 5, máximo 10 días. Este caso es de 15 días de sembrado. Está entre el segundo par de hojas y el tercer par de hojas. Aquí es donde se realiza la primera fertilización. La primera fertilización se fertiliza todo el surco, todos los surcos por un solo lado y se aporca. 10 días después de la primera fertilización se hace la segunda fertilización, todos los surcos por el otro lado y se aporca. Y aquí arranca nuestra técnica. ¿Cómo diferencio yo cuándo debo cosechar? ¿Cuál es el momento oportuno de cosechar? Y le voy a contar 3 oportunidades de corte. Un primer corte lo puedo proyectar cuando un maíz tenga primer par de hojas, segundo par de hojas, tercer par de hojas, cuarto, quinto par de hojas, sexto par de hojas y séptimo par de hojas. Tú puedes cortar el maíz cuando esté entre el séptimo y noveno par de hojas. Esto en tierra caliente está ocurriendo entre los 35 y 45 días. Aquí, en tierra templada, donde estoy yo puedo este par de hojas, lo puedo cortar en un promedio de 45 a 55 días por altura sobre el nivel del mar. ¿Qué significa? Que yo puedo decir que este maíz está en el inicio del punto de madurez fisiológica. Estamos hablando entre 8 y 12 pares de hojas. Aquí yo ya puedo cosechar el maíz. Esto quiere decir que antes de que todo el cultivo comience a botar la parte apical, que es la parte masculina,
Esta es la parte masculina donde se produce el polen para la polinización. En este caso, el cultivo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pares de hoja. ¿Esto de qué depende? Del plan de fertilización. El número de pares de hojas me puede determinar a mí que yo puedo entre los 8 y 12 pares de hoja antes de que emita la floración, yo puedo cosechar el maíz. Esto ocurre entre 35 y 45 días por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entre los 1000 y los 1500, este número de pares de hojas, entre 8 y 12 pares de hojas, puede ocurrir entre 50 y 60 días, inclusive 65 días, que es el caso de este maíz. Entonces hay 3 estados. Uno, antes de floración, ocurren una diferencia de 5, 10, 15 días. Antes de floración a floración. Floración completa del maíz, otros 10 a 15 días. Hasta ahí, después de que el cultivo ha florecido totalmente. ¿Cómo lo ve usted? Es un abrazamiento de las 2 últimas hojas, abrazan el espigamiento. Y cuando usted vea que se están doblando las hojas, que se están hinchando, usted va a interpretar el maíz y va a decir, va a comenzar inicio de floración. Usted puede cosechar el maíz ahí, y ya le voy a explicar el por qué. Hasta antes de que comience la floración pasan 10 a 15 días, 35 a 45 días por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entre los 1000 y los 1500 esto puede ocurrir entre 55 y 65 días. Y entre 65 y 70 a 75 días el maíz a esta altura, 1400, 1500 metros sobre el nivel del mar, ya ha florecido. Hasta ahí la mata emite hojas. Ya de ahí en adelante no emite más hojas. ¿Qué quiere decir? Que hicimos una investigación y nos dimos cuenta, como en este caso, que ya hubo el espigamiento, ya comienza a madurar el polen. Este polen, por el viento, por los insectos, comienza a caer hasta llegar a la parte femenina, que es esta. Toda esta parte que ustedes están viendo, qué hermosura. Toda esta parte que ustedes están viendo es la parte femenina, que está lista para comenzar a ser polinizada por la parte masculina. Aquí, en este punto, se llama punto máximo de madurez fisiológica, donde la planta ya no emite más hojas. Sabiendo que el estómago de la planta es la hoja, ella comienza a procesar todos los nutrientes para después de la polinización comenzar a llenar fruto y se llama etapa grano lechoso, grano semipastoso, grano semiduro y grano duro. Pero viene una connotación. En el momento en que la planta comienza a llenar fruto, la planta comienza a morir de abajo para arriba. Y en ese proceso de grano lechoso a grano semipastoso, solamente el 75% de la planta comienza a hacer fotosíntesis. Ya lo otro es una caña mucho más dura. Las hojas se secan. Ahora, cuando la planta pasa a ese proceso de grano semipastoso a grano semiduro, ha muerto un 75% de la planta. Solamente el 25% hace fotosíntesis en promedio. Y cuando usted llega a grano duro, ya ha llenado, ya ha cumplido todo su ciclo de la planta y comienza el secamiento del maíz en la misma planta. Dentro de esa investigación que hemos desarrollado, nos dimos cuenta que en el momento que usted puede cosechar un maíz es antes de floración a floración a floración completa. Cuando usted tiene la floración completa, es el momento oportuno de usted cosechar el maíz. ¿Por qué? Porque tengo en mi planta hemicelulosa, celulosa, sílice y lignina. Pero es un punto de calidad nutricional donde usted va a cosechar toda la planta. En una base forrajera de maíz,
para producir carne y leche, le recomendamos, con base en nuestras investigaciones, comenzar a cosechar el maíz en este punto de madurez fisiológica a un punto de madurez fisiológica completa, donde ya la mata va a botar su espigamiento. Aquí me interesa toda la planta. ¿Qué quiere decir? Que para alimentar a bovinos en producción de carne y leche, a mí lo que me interesa es la planta, no la mazorca. Y en ese punto de madurez fisiológica, comenzando el 25% de madurez de cosecha, aquí es donde la planta, toda la planta, es nutritiva para producir carne y producir leche. Con estas investigaciones hemos encontrado que podemos producir entre 120, 150 a 180 toneladas en un solo corte. Y si tú logras sacar los 6 cortes, estamos hablando de 720 toneladas, produciendo 12 kilos de biomasa por metro cuadrado. Si llegas a las 150 toneladas y a las 180, estamos hablando de un promedio de 1000 toneladas de maíz hectárea año. Y con estas 1000 toneladas de maíz hectárea año, tú puedes tener un promedio de 20 vacas doble propósito en producción de leche o tener un promedio de 25 bovinos en producción de carne. Qué interesante haber compartido contigo estos conceptos de investigaciones propias de nuestra empresa, madurez fisiológica a madurez de cosecha en maíz para producción de carne y leche. Tierra, Pastos y Ganado Internacional.